El supositorio asesino. En los oscuros callejones de la ciudad, donde las sombras se funden con la noche, vivía un hombre solitario llamado Mark. Marcado por el desdén de la sociedad y consumido por el resentimiento, Mark llevaba una vida de amargura y desesperanza. Su rostro era una máscara de desconfianza, sus ojos reflejaban la oscuridad de su alma. Una noche, mientras deambulaba por las calles vacías, Mark se encontró con un extraño callejón. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y el aire estaba cargado de una atmósfera de angustia. Intrigado por la sensación de peligro que emanaba del lugar, Mark decidió adentrarse en la oscuridad. Caminando entre las sombras, Mark sintió una presencia inquietante acechando a su alrededor. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras avanzaba por el estrecho pasillo. De repente, una luz brillante iluminó el final del callejón, atrayéndolo como un imán hacia su destino. Al llegar al final del callejón, Mark se encontró con una figura misteriosa de pie frente a una puerta antigua y desgastada. La figura parecía emanar un aura de poder y misterio, y Mark sintió una extraña atracción hacia ella. Sin decir una palabra, la figura abrió la puerta y señaló hacia el interior. Intrigado por lo que podría encontrarse al otro lado, Mark cruzó el umbral con cautela, pero con decisión. El interior estaba oscuro como el sobaco de un grillo, lleno de sombras que parecían cobrar vida propia. Una voz susurrante resonó en la oscuridad, envolviendo a Mark en un abrazo gélido. ¿Quién eres tú? Preguntó Mark. Su voz sonó temblorosa por el miedo que lo consumía. La figura misteriosa se volvió hacia él, revelando unos ojos grandes y azules llenos de conocimiento ancestral. Soy el guardián de los secretos. Dijo la figura con una voz que parecía resonar en el alma de Mark. Y tú, Mark, has sido elegido para recibir un don extraordinario. Con un gesto de su mano, el guardián de los secretos desató un hechizo místico que envolvió a Mark, inundándolo con una sensación de poder indescriptible. En ese momento, Mark sintió como si algo dentro de él despertara, una fuerza antigua y primordial que había estado esperando ser liberada. Este poder te permitirá transformarte en un supositorio. Pero ten en cuenta, Mark, que todo poder conlleva un precio. Con estas palabras, el guardián de los secretos desapareció en las sombras, dejando a Mark solo en la oscuridad. Temblando de emoción y miedo, Mark se enfrentó a su destino incierto, preguntándose qué le depararía el futuro con su nuevo don. Después de su encuentro en el oscuro callejón, Mark regresó a su apartamento con la mente llena de preguntas y ansiedades. Durante días, trató de comprender el significado de su encuentro con el guardián de los secretos y el poder que le había sido otorgado. Pero cuanto más reflexionaba, más se sentía consumido por la intriga y la curiosidad. Una noche, incapaz de resistir la tentación, Mark decidió probar su nuevo don. Se sumergió en un estado meditativo, buscando la conexión con la fuerza primordial que residía dentro de él. Con cada respiración, sintió como si algo cambiara en su interior, como si una energía antigua y poderosa estuviera despertando dentro de él. De repente, sintió un cosquilleo en su cuerpo, seguido de una sensación de ligereza. Su piel se estremeció y se distorsionó, como si estuviera siendo moldeada por fuerzas invisibles. Incapaz de contener la emoción, Mark observó con asombro mientras su forma física se desvanecía lentamente, transformándose en algo completamente nuevo. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró a sí mismo en una forma completamente diferente. Ahora era un supositorio anal mentolado. Se sentía poderoso y liberado, como si hubiera descubierto una nueva dimensión de su ser. Con su nuevo poder, Mark comenzó a explorar las posibilidades infinitas que se le presentaban. Se deslizaba por las sombras de la ciudad con su nueva forma, observando a los mortales con una mezcla de fascinación y desdén. A medida que se sumergía más en su nueva identidad, comenzó a experimentar una sensación de dominio sobre aquellos que lo rodeaban, una sed de poder que amenazaba
con consumirlo por completo. Pero incluso mientras se deleitaba en su nuevo poder, Mark comenzó a sentir una sensación de vacío en su interior. A pesar de todas las maravillas que había descubierto dentro de anos ajenos, algo dentro de él seguía sintiendo un profundo anhelo, una necesidad de algo más que introducirse en otros cuerpos vía rectal. Con el tiempo, Mark comenzó a darse cuenta de que su nuevo don no era solo una herramienta para la destrucción, sino también una oportunidad para la redención. Sentía como si una parte de la oscuridad que lo había consumido se disipara, revelando la luz que siempre había estado dentro de él. Pero mientras luchaba por encontrar su lugar en el mundo, Mark sabía que el peligro seguía acechando en las sombras. La oscuridad que lo había corrompido aún lo llamaba, susurros de tentación que amenazaban con arrastrarlo de vuelta a las profundidades de su propia depravación. Con el corazón roto, Mark se preparó para enfrentarse al desafío que se avecinaba. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil y peligroso, pero también sabía que valía la pena luchar por él, no solo por su propio bien, sino por el bien de todos aquellos que habían sido afectados por el supositorio asesino. A medida que Mark continuaba explorando Anos, se encontró cada vez más tentado por los oscuros deseos que lo habían consumido en el pasado. A pesar de sus esfuerzos por resistir la llamada de la oscuridad, la sed de poder y venganza seguía creciendo en lo más profundo de su ser. Una noche, mientras vagaba por las calles desiertas de la ciudad, Mark se encontró con una escena que lo llenó de ira e impotencia. Un grupo de matones estaba a punto de atacar a un anciano inocente que caminaba por la calle. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse al margen, Mark no pudo resistir la tentación de intervenir. Mark se introdujo en el ojete de los matones, haciéndolos reventar de una manera bestial al regresar a su forma original para proteger al anciano indefenso. Sin embargo, en lugar de sentirse satisfecho por su buena acción, Mark se sintió invadido por una sensación de vacío y remordimiento. A pesar de sus esfuerzos por hacer el bien, sabía que la oscuridad seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamarlo. A lo largo de los días siguientes, Mark luchó por mantenerse alejado de la tentación que lo rodeaba. Cada vez que sentía la llamada de la oscuridad, se esforzaba por recordar las lecciones que había aprendido en su viaje hacia la redención. Pero a medida que pasaba el tiempo, la tentación seguía creciendo, convirtiéndose en una sombra constante que amenazaba con consumirlo por completo. Alguna nomás tuvo que reventar para no sentirse vacío. En un intento desesperado por encontrar la paz interior, Mark decidió buscar la guía del guardián de los secretos una vez más. Con el corazón lleno de esperanza y temor, se aventuró en el oscuro callejón donde había tenido su primer encuentro con la misteriosa figura. Al llegar al lugar, Mark se encontró con que el callejón estaba desierto, envuelto en una oscuridad impenetrable. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, pudo sentir la presencia del guardián de los secretos, observándolo en silencio desde las sombras. ¿Por qué me has otorgado este poder? Preguntó Mark. Su voz era de nuevo temblorosa por la incertidumbre que lo consumía. La voz del guardián de los secretos resonó en su mente, llena de sabiduría ancestral y conocimiento absoluto. Has sido elegido para un propósito más grande que tú mismo. Pero el camino hacia la redención es largo y difícil, y solo tú puedes elegir si deseas seguirlo. Con estas palabras, el guardián de los secretos desapareció en las sombras una vez más, dejando a Mark solo con sus pensamientos y sus dudas. Aunque sabía que el camino hacia la redención sería difícil, también sabía que era su única esperanza de encontrar la paz interior y liberarse de la oscuridad que lo había consumido durante tanto tiempo. A medida que pasaban los días, la lucha interna de Mark se intensificaba. A pesar de sus mejores esfuerzos por resistir la llamada de la oscuridad,
se encontraba muchas veces dentro de hanos de personas inocentes que acababan muriendo destrozadas por dentro. Cada vez que intentaba hacer el bien, una voz susurrante en su mente lo empujaba hacia la destrucción y el caos. Con el corazón lleno de rabia, Mark buscó refugio en los rincones más oscuros de la ciudad, tratando de escapar de los demonios que lo acosaban. Pero donde quiera que fuera, la oscuridad lo seguía, acechándolo en cada sombra y rincón oscuro. Una voz en su cabeza decía: «Transfórmate». Una noche, mientras se escondía en un callejón abandonado, Mark se encontró con una figura misteriosa que lo observaba desde las sombras. Aunque al principio sintió una sensación de miedo y desconfianza, pronto se dio cuenta de que la figura no representaba una amenaza, sino una oportunidad. La figura se reveló como un anciano sabio, un guardián de la antigua Orden de los Redentores. Con una voz suave y reconfortante, el anciano le habló a Mark sobre el poder de la redención y la importancia de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza. Depende de ti cultivar esa chispa y dejar que brille más fuerte que cualquier sombra que te rodee, dijo el anciano, que resultó ser el anciano al cual ayudó Mark contra los bandidos. Inspirado por las palabras del anciano, Mark se propuso encontrar la fuerza dentro de sí mismo para resistir la tentación y seguir el camino hacia la redención. Con cada acto de bondad y compasión, sentía como si la oscuridad que lo había consumido se desvaneciera lentamente, reemplazada por la luz que había estado buscando durante tanto tiempo. Pero incluso mientras luchaba por encontrar la paz interior, Mark sabía que el camino hacia la redención estaría lleno de desafíos y pruebas difíciles. La oscuridad seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamarlo una vez más. Mark se preparó para enfrentarse al desafío que se avecinaba. Con cada paso en su viaje hacia la redención, Mark comenzó a experimentar una sensación de paz y claridad que nunca antes había conocido. A medida que se sumergía más en su búsqueda de la luz, encontraba fuerza en las pequeñas alegrías y actos de bondad que lo rodeaban. Una tarde, mientras paseaba por el parque, Mark se encontró con un niño que estaba llorando en un banco solitario. Con un gesto amable, se acercó al niño y le ofreció consuelo, compartiendo con él palabras de aliento y esperanza. A medida que el niño secaba sus lágrimas, Mark sintió una sensación de gratitud y alegría que lo llenaba de felicidad. A lo largo de los días siguientes, Mark continuó buscando oportunidades para hacer el bien en el mundo que lo rodeaba. Ya no se dejaba arrastrar por la tentación de la oscuridad, sino que encontraba fuerza en su compromiso de vivir una vida de compasión y amor. Pero incluso mientras se entregaba a la luz, Mark sabía que la oscuridad seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamarlo una vez más. Con cada pequeña victoria, sentía como si la oscuridad se volviera más desesperada, más ansiosa por arrastrarlo de vuelta a su abrazo frío y oscuro. Una noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Mark se encontró con una figura sombría que lo observaba desde la oscuridad. Aunque al principio sintió una sensación de miedo y desconfianza, pronto se dio cuenta de que la figura no representaba una amenaza, sino una oportunidad. La figura se reveló como un mensajero de la luz, un ser celestial enviado para guiar a Mark en su viaje hacia la redención. Con una voz suave y reconfortante, el mensajero le habló a Mark sobre el poder del amor y la compasión, y la importancia de mantenerse firme en su compromiso de vivir una vida de bondad y virtud. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que brilla en la oscuridad. Depende de ti cultivar esa luz y dejar que ilumine el mundo que te rodea, dijo el mensajero. Estas palabras le recordaron a las que le dijo el anciano. Y recordemos que Mark tiene un carácter de mierda y odia a la sociedad, así que esas palabras se las tomó como una burla
ya que eran las mismas que le dijo el anciano. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quién carajos eres tú? Estás repitiendo las mismas frases que ya me dijo ese viejo lesbiano. Se transformó en supositorio de nuevo e intentó meterse por el culo del señor, pero éste se esfumó en el aire. En ese momento, Mark comprendió que esa persona realmente era un ente que trataba de ayudarle, no era un malhechor. Mark se encontraba más cerca de la luz que había estado buscando. Sin embargo, sabía que aún quedaba un último desafío por enfrentar, un desafío que pondría a prueba su coraje como nunca antes. Una noche oscura y tormentosa, Mark se encontró frente a frente con la oscuridad que había estado acechando en las sombras. La oscuridad tomó la forma de una figura imponente y amenazante, con ojos llenos de malicia y desdén. Has llegado lejos, Mark. Pero aún no has superado la prueba final. Si deseas encontrar la redención que tanto buscas, tendrás que enfrentarte a tus miedos más profundos y demostrar que eres digno de la luz que ansías. Dijo una voz que resonaba en el aire. Con preocupación, Mark se preparó para enfrentar el desafío que se avecinaba. Sabía que el camino sería difícil y peligroso, pero también sabía que era su única oportunidad de liberarse del poder que lo estaba consumiendo. Con cada paso que daba hacia la oscuridad, Mark sentía como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante, instándolo a convertirse de nuevo en supositorio. A medida que se acercaba más y más al corazón de la oscuridad, podía sentir el poder que emanaba de él, una fuerza antigua y malévola que amenazaba con devorarlo por completo. Pero incluso en medio de la oscuridad más profunda, Mark encontró una chispa de luz que ardía en su interior, una luz que lo guiaba en su camino hacia la redención. Con cada respiración sentía como si esa luz se volviera más brillante, más poderosa, iluminando el camino hacia la verdad y la libertad. Finalmente, llegó el momento de enfrentarse a la oscuridad de una vez por todas. Con el corazón lleno de valor, Mark se enfrentó a la figura imponente que lo esperaba en el centro de la oscuridad, listo para enfrentar su destino con valentía y determinación. Ya no tienes poder sobre mí. He encontrado la luz en mi interior, y nada ni nadie puede apagarla. Dijo Mark con la voz llena de confianza. Con estas palabras, la oscuridad se disipó, dejando a Mark solo en la luz radiante que lo rodeaba. Con una sensación de paz y realización, se dio cuenta de que había encontrado la redención que tanto había buscado, liberándose finalmente del maldito poder mentolado. Después de su enfrentamiento con la oscuridad, Mark emergió victorioso. Ya no era el hombre amargado y consumido por el rencor que una vez había sido. Ahora era un ser de luz y esperanza, un faro de bondad en un mundo lleno de sombras. A medida que pasaban los días, Mark se dedicaba a ayudar a los demás, compartiendo su vitalidad con aquellos que habían perdido el rumbo. Se convirtió en un mentor para los perdidos y los desamparados, ofreciéndoles la misma compasión y apoyo que había recibido en su propio viaje para ser mejor persona. Aunque sabía que el camino fue duro, estaba agradecido por la oportunidad de vivir una vida llena de propósito y significado. Una noche, mientras contemplaba las estrellas en el cielo nocturno, Mark se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquel oscuro callejón donde había comenzado su viaje. Con una sonrisa en el rostro y lleno de gratitud, Mark se preparó sabiendo que valió la pena cada paso del viaje. Y bueno, pues viaje es el que se pegó Mark, pero de LSD. Cuando recuperó la conciencia y se dio cuenta de que todo lo había soñado al mezclar drogas y alcohol, todo lo acontecido no había pasado realmente. Todo fue un mal viaje. Se levantó entre orines, con la boca oliendo a whisky y varios papeles de droga. Fin. Gracias por escuchar esta inquietante historia de superación. Si os ha gustado, suscríbanse y denle like. Adiós.